Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos por favor a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a detallar sobre lo que es una de las nuevas culturas o estructuras sociales a partir de la línea histórica que hemos venido desarrollando, ¿sí? Hemos partido esta línea histórica de culturas desde lo que es la Mesopotamia, China, Egipto, India. Posteriormente estudiamos a Grecia, posterior a ello a Roma. Y ahora vamos a estudiar acerca de lo que tiene que ver el judaísmo, ¿sí? Que tiene que ver directamente esta relación cultural, grupo étnico que de una o de otra manera tienen una funcionalidad primordial al momento de hablar sobre conocimientos, sobre teorías, sobre prácticas. Pero para ello, y para dar como un breve preámbulo sobre la temática que habíamos estado desarrollando la clase pasada, es importante que comprendamos fundamentalmente los legados que nos han ido dejando estas culturas, ¿sí? El legado que prácticamente tienen la mayoría de estos grupos en torno a lo que nosotros desarrollamos en la actualidad, en torno a las actividades que cumplimos, en torno a todos y cada uno de los elementos primordiales con los que como personas tenemos algún tipo de relación. Esta relación puede ser directa o indirecta. Sí, que de cierta manera nos permite la comprensión, de cierta manera, entendemos las prácticas importantes que tienen las actividades. En este caso primordial, algo que nosotros debemos comprender es acerca también del legado que deja el Imperium romano dentro de lo que es el derecho, ¿sí? El derecho como tal, la justicia, nace a partir de esta cultura, nace a partir del enfoque que le busca dar esta sociedad en torno a los diferentes procesos prácticamente políticos y directamente sociales. Principalmente, el derecho romano nos dice que desde su fundación, las leyes de Roma, como las de los demás pueblos antiguos, se basaban en las costumbres que eran transmitidas de forma oral, lo que podía prestarse para condenar inocentes y proteger los privilegios de los más poderosos. Esto era prácticamente un elemento cotidiano dentro de la época, ¿sí? Que de cierta manera se entendía que como no existía ninguna ley por escrito, no existía ninguna ley que esté reglamentada, lógicamente lo que se hacía de una o de otra forma era el transmitir los conocimientos o transmitir estas famosas leyes, pero de una forma oral. Cuando nosotros contamos un chiste o un famoso chisme, se lo hace de forma oral. ¿Y por qué se le considera chisme? Porque al ir transmitido de una persona a otra, la información ya va variando. La información va cambiándose totalmente y va perdiendo su origen, va perdiendo su característica principal. Entonces, ¿qué es lo que se busca de cierta manera dentro de estos grupos? Lo que se entiende y lo que se busca fundamentalmente es el erradicar que todas estas actividades se sigan desarrollando. En este caso, lógicamente, el derecho o las famosas leyes con las que se regía Roma eran transmitidas de forma oral. Ante esta situación, en el siglo V a.C., los plebeyos romanos presionaron para que los magistrados redactaran uno de los primeros códigos de leyes escritos en la historia. Nuevamente vemos el referente del legado que dejan estas sociedades, el referente del legado que nos dejan de una u otra manera estas culturas en torno a lo que se conoce como entorno cotidiano, a lo que nosotros conocemos como parte relevante, como parte característica de los conocimientos, como parte fundamental e importante
de las actividades que se desarrollan en torno a este tipo de conocimientos. En este caso nos dice que principalmente estas leyes se habían creado a partir de la ley de las 12 tablas, en las cuales se establecieron leyes que garantizaban la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Es lo que se espera, es lo que se busca desde los inicios de las primeras civilizaciones, en los desarrollos culturales, en los diferentes espacios sociales, eso es lo que se espera. La igualdad, se busca la igualdad, pero lógicamente no podemos saber si es que se cumple o no se cumple. Entonces, en este caso, nos dicen que las leyes buscaban la igualdad. Además de las 12 tablas durante la República, el derecho romano también se basó en los plebiscitos, que eran normas elaboradas por los comicios y en edictos. El ascenso del imperio trajo consigo la inutilización de las anteriores fuentes de derecho, que se erigió la figura del emperador como legislador. Sin embargo, fue en este periodo de la historia romana que se complicaron las leyes de la República. Se complicó en su totalidad el desarrollo de las leyes republicanas y de una u otra manera ya se tuvo que ver enfocado en otros estratos y de otra manera, con otras actividades que prácticamente fueron adaptándose y que fueron desarrollándose en un sentido mucho más desarrollado. Aquí tenemos algunas de las expresiones latinas que se usan frecuentemente y que partieron desde el derecho de Roma. Tenemos lo que se conoce como el alter ego, que lo traducimos como otro yo. Se refiere a alguien de confianza o una parte de nuestras vidas poco conocidas por los demás. A eso se refiere directamente el famoso alter ego. Tenemos otra conceptualización que se dice el a priori. Este es un tipo de opinión perdón, o una acción que se lleva a cabo de analizarla. El currículum vitae, que es un término conocido por el 100% de personas, se podría decir, que lógicamente es el documento que reúne nuestros datos personales, antecedentes laborales, formación académica y otros elementos que desglosan la vida profesional de las personas. Por otro lado, también tenemos el coitus interruptus, que habla sobre el coito interrumpido, el cum laude, que es la máxima calificación académica y lo traducimos como una alabanza con elogio. Déficit es la escasez de algo, ad hoc lo adecuado para tal fin, grosso modo aproximadamente, motu propriori cuando algo se hace por voluntad propia, vox populi la voz del pueblo y ópera prima la primera obra de autor. Son cierto tipo de terminologías que a veces nosotros utilizamos en la cotidianeidad, pero generalmente no le damos o no le buscamos un origen. Siendo que a partir de estas civilizaciones hemos venido estudiando la importancia que tiene el comprender y el identificar el origen de las cosas, el buscar cuáles son los verdaderos inicios, sea de las civilizaciones, sea de los conocimientos, sea de los espacios, de todo lo que nosotros podemos considerar común o de lo que nosotros podemos considerar cotidiano, se debe buscarle el origen. Y eso es lo que busca siempre la filosofía y es lo que nos ha venido enseñando directamente todas estas sociedades que nosotros hemos estudiado, en un sentido de qué, de que nos enseñan a comprender cuál es el origen de las cosas, de dónde parten, incluso estos términos que generalmente se utilizan, de dónde parten, por qué nacieron de tal forma, cómo se los utiliza también en la actualidad. Y es así que de cierta manera el derecho romano siguió propagándose, siguió ya haciéndose un conocimiento mucho más común en el resto de sociedades, en el resto de países, incluso del mundo entero, y dentro ya de nuestra civilización, dentro de nuestro país, el derecho que se maneja, las leyes que se tienen dentro del Ecuador, prácticamente son en base al legado que ha dejado Roma, en base a las normativas que Roma ha procurado
implementar, que lógicamente buscan la igualdad, buscan la equidad, buscan la repartición igualitaria de riquezas, buscan los derechos y deberes sean de igual forma para todos los pobladores, que no se irrumpan tampoco en derechos. Entonces, de una o de otra manera nosotros podemos identificar cómo las sociedades están directamente relacionadas con los elementos primordiales y con los elementos fundamentales dentro de estas sociedades y dentro de estas características. Es así que después de que Roma nos haya dado, pero un viaje entero por lo que fueron sus ciudades, sus formas de vida, sus estructuras arquitectónicas, sus obras artísticas, sus leyes, sus normativas, que prácticamente son un ejemplo para el resto de sociedades, nace también dentro de todo este cúmulo de situaciones el judaísmo. ¿Sí? El judaísmo viene a ser como un tipo a su vez de religión y también de un estilo de vida, de una sociedad que prácticamente marca el inicio y es un referente importante sobre el conocimiento dogmático, sobre el conocimiento religioso, sobre las actividades que se desenvuelven, que se desarrollan a partir del desarrollo que tienen las sociedades en cuanto a las influencias religiosas, ¿sí? Como buscan un sincretismo de una o de otra manera en el cual se entiende que llega a un punto de referirse a una religión propia, encontrar una forma de conocimiento, una forma de autoconcepción de cómo me siento yo ante todo lo que tengo alrededor. ¿Cómo me siento yo ante todo lo que está sucediendo en el espacio? Entonces, encuentran o se busca encontrar un punto medio. En este caso nos dice que se debe buscar determinar los elementos del judaísmo que influyeron en la conformación de la cultura occidental, mediante un análisis del monoteísmo, la moral judía, la concepción lineal del tiempo, que no solamente fue una forma religiosa o solamente fue un conocimiento dogmático que se estableció en la sociedad, sino que también por otro lado fue un estilo de vida, fue un desarrollo social. Entonces, de una o de otra manera, lo que se busca es la comprensión del mismo. Por otro lado, se busca analizar y comprender la influencia de griegos, romanos y judíos a la conformación de la modernidad actual. Aquí vemos ya el compendio de todas las sociedades, porque todo lo que hicieron las sociedades, todos los elementos que desarrollaron, todos los conocimientos que tuvieron, prácticamente se ven enfocados en qué? En un desarrollo urbanístico, en una forma de modernidad, en un estilo de vida nuevo para el espacio occidental. En este caso también tienen una influencia directa vista desde el Renacimiento, el humanismo y la Reforma. Por medio de la razón, el derecho, el monoteísmo y la visión lineal del tiempo, que prácticamente conforma una estructura social, forma una estructura étnica. Para ir comenzando con esta temática del judaísmo, que es muy importante que nosotros analicemos, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla cuál es el origen del judaísmo, ¿sí? Por favor, vamos a tomar atención, chicos. En todo el globo terráqueo existe solo un estado judío, y su tamaño es tan pequeño que encontrarlo en el mapa nos podría llevar varios minutos. Pero ¿desde cuándo los judíos habitan en esa región? Narra la Biblia hebrea que hace 4000 años existió un hombre llamado Abraham. Su importancia es magna, pues fue nada más y nada menos que el primer monoteísta de la historia de la humanidad. Abraham nació en Ur, en la entonces Mesopotamia, pero por órdenes de Dios se dirigió a la tierra de Canaán, una pequeña franja ubicada entre el mar Mediterráneo
y el río Jordán. Se trataba de un sitio lejano carente de cualquier bondad natural. Pero ahí, en esa árida tierra, el patriarca Abraham tuvo a su descendencia. Este pasaje de la historia está descrito en el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, y se le llamaba a Abraham el hebreo, proveniente de la palabra el que cruzó. Abraham engendró con Sará a Isaac, quien engendró con Rebeca a Jacob, quien tuvo con 4 mujeres distintas a 12 hijos, quienes encabezaron las 12 tribus de Israel. Para ese tiempo, la descendencia de Abraham ya no era conocida como hebreos, sino más bien como israelitas, debido a que el nombre de Jacob había sido modificado al nombre de Israel. Así pues, el pueblo israelita emigró a Egipto por motivos de sequía, hasta que el imperio egipcio los esclavizó. Después de permanecer 400 años como esclavos, los israelitas salieron de Egipto por guía de Moisés. Esto aproximadamente en el año 1250 antes de la era cristiana. Y posterior a ello, el pueblo hebreo pasó 40 años en el desierto, en donde recibieron la Torá y los valiosísimos 10 mandamientos. Yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No crearás imágenes de mí. No nombrarás el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Santificarás el día sábado. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. Más o menos ya tenemos un conocimiento previo, de cierta forma, que nos explica cómo fue el desarrollo, cómo fue el inicio que tuvo esta cultura, ¿sí? Prácticamente cuáles fueron sus formas de hacerse conocer en la realidad y cómo se fueron manejando de acuerdo al monoteísmo, de acuerdo al conocimiento también de la Biblia. El hecho que cuando nosotros nos referimos a los judaísmos, o al judaísmo, perdón, tiene una relación directa con lo que es el sentimiento dogmático, el sentimiento de que siempre va a ir de la mano con los hechos narrados de la Biblia. En este caso, los personajes importantes que se dan en la Biblia también tienen mucho que ver en la historia de esta sociedad. Abraham, Moisés, y también ustedes pudieron ver, nos hablaba de cómo prácticamente parten de la creciente fértil, en este caso, que era la Mesopotamia, después empieza a desarrollarse, fueron esclavos de los egipcios, después quisieron ser ya una sociedad libre, pero en sus inicios pueden ver cómo van pasando y van siendo parte, van conformando la historia mediante el hecho de la unión con las otras civilizaciones, con las otras culturas. Aquí es donde nosotros debemos también identificar que el ámbito religioso no solamente se basa o se enfoca en el respeto y en la adoración a Dios, sino que también de una u otra manera va de la mano ligado a la historia, en el cual se cuentan hechos, en el cual se desarrollaron diferentes sucesos. Nos dice que en este caso, en la zona del creciente fértil, estaba habitada por otros pueblos, además de los mesopotámicos y los egipcios. Uno de ellos es el pueblo hebreo, que hizo un gran aporte religioso, moral e intelectual a Occidente. Además del testimonio bíblico, estudios arqueológicos han confirmado la existencia y evolución del pueblo hebreo desde la antigüedad. Entonces, cuando nosotros hablamos del judaísmo, prácticamente nos vamos a referir a los hebreos, que son un grupo, como que un pueblito que conformó parte de todos estos hechos históricos, de todos estos hechos importantes, y que de una u otra manera nos enseñan que
tienen o tenemos una gran influencia por parte de este grupo. Aunque sea un grupo quizá minoritario, un grupo pequeño, un grupo que no tenga mayor importancia, que dentro de la historia podría llegar a considerarse así, por otro lado se entiende que tuvo una gran influencia. Esta influencia fue directamente referida al ámbito religioso. Aquí aparecen los famosos patriarcas, los que fueron los hijos de Abraham. El pueblo hebreo es originario de la Ur de Caldea, una región mesopotámica, donde hace unos 3000 años antes de Cristo vivían tribus seminómadas de la lengua semita, dedicada a lo que es el pastoreo, gobernadas cada uno por un patriarca. Este patriarca se desplazaba lógicamente por los territorios del creciente fértil. ¿Qué es lo que se entiende? ¿Qué es lo que se desarrolla? Que prácticamente estas tribus fueron influenciadas y tuvieron un enfoque histórico a partir de también la evolución de la sociedad. No es que solamente pasaron los hechos que en la Biblia se relatan y que no tienen otro sentido de comprensión, sino que también lo vemos desde un sentido ya más histórico, más geográfico, más étnico, con un poco más de influencia, con un poco más de visión amplificada de la realidad. Unos 2000 años antes de Cristo vivían tribus abandonadas. Ur y Sidón se desplazaron con sus rebaños hacia Siria. Según la Biblia, Dios ordenó a Abraham, que fue patriarca de una familia de Ur, que fuese a la tierra donde haría de él y su descendencia una gran nación, que esto fue Canaán, ¿sí? Entonces, directamente el desarrollo de estas sociedades, del desarrollo de estas culturas, fue a partir del mandato que Dios le dio a Abraham. Sí, Abraham siguió la palabra de Dios, creyó en lo que Dios le prometió, como se le dice, en la tierra prometida, y prácticamente esto favoreció y promovió la creación de una nueva sociedad en Canaán. De este nombre, Abraham significa padre de muchedumbres. La partida de Abraham y su familia a Canaán habría sucedido durante el reinado de Hammurabi, que era el sexto rey de Babilonia. Fuese en esa tierra habitada por tribus semitas desde unos 3000 años antes de Cristo, donde la familia de Abraham recibió el nombre de hebreos, que en semita significa los que vienen de más allá del río, que en este caso se habla al río Jordán, o se refiere al río Jordán. Abraham, como prácticamente se lo conoce su descendencia, sus hijos, tuvo muchas personas que le seguían y por ende lograron trasladarse de un lugar a otro para la conformación de una nueva sociedad. Por otro lado, también aparece el famoso pueblo de Israel. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Según el relato bíblico, Jacob luchó con el ángel de Dios y lo venció, por lo que su nombre cambió a Israel, que significa el que lucha con Dios. Israel tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales fue patriarca de su propia tribu. Estas fueron las 12 tribus de Israel. Desde entonces los hebreos también fueron denominados israelitas, esto es, descendientes de Israel. Entonces ya le podemos entender también como una forma o como un elemento de conocimiento, como un elemento ya mucho más referido a la historia. Aquí podemos ver en el mapa, nos dice cuál fue el recorrido que hizo Abraham con sus descendientes. Parten aquí en Ur y siguen, pasan por Babilonia, Harrán, vienen por Fenicia y se habitan aquí en Jerusalén, en Canaán, que prácticamente ya es donde desarrollan toda la cultura, donde de cierta manera van teniendo bastantes producciones ya. Aquí podemos ver cómo el recorrido que ellos hacen lo realizan en los espacios que tienen bastantes tierras fértiles, porque lógicamente debían ir teniendo alimento, debían ir haciendo que la producción sea magnificada, que la tierra sea la encargada también de poderles ayudar a seguir este recorrido hasta la tierra prometida, ¿sí? En este caso nos dice que debemos entender lo que pasó con Egipto, Moisés y el Éxodo. En el siglo XIX, en el siglo XIV antes de Cristo, una hambruna azotó Canaán. De ahí que algunas tribus descendientes de Abraham emigraran a Egipto, donde fueron recibidos.
Con el paso de los siglos, los israelitas fueron sometidos a duros trabajos para el faraón. Hacia el siglo XIII, una rebelión guiada por Moisés de la tribu de Leví logró que el pueblo hebreo saliera de Egipto y anduviera por el desierto de Sinaí durante 40 años. A este episodio se lo conoce como el famoso Éxodo, donde tuvieron que pasar 40 años dentro de este territorio antes de que puedan regresar a Canaán, la tierra prometida. Fue en esta etapa que Moisés recibió los 10 mandamientos y ya parte y se configura como tal el monoteísmo. El video ya nos explicaba cuáles eran estos 10 mandamientos que se le habían revelado a Moisés y que fueron propagados por toda la sociedad, por toda la civilización. En este caso, estos 10 mandamientos también sirvieron para qué? Para que ya se configure al 100% el monoteísmo, y el monoteísmo ya tenía que ser parte de la realidad y de estas sociedades. Recordemos que lógicamente uno de los mandamientos es que no se adorará a dioses falsos, que no se tendrá tampoco falso testimonio, ni el honrar a padre y a madre, y todos estos mandamientos que aparecen, pero el principal era el no tener dioses falsos, y eso se refería a que prácticamente debía configurarse ya en su totalidad el monoteísmo, que el monoteísmo se refiere a la adoración de un solo Dios, a la creencia en un solo Dios. Los 10 mandamientos son un conjunto de normas éticas y religiosas que, según la tradición bíblica, fueron reveladas por Dios a Moisés en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel ya había abandonado Egipto y se dirigía hacia Canaán. Los mandamientos se encontraban grabados en piedra que el pueblo de Israel conservó en un arca. Sí, para los judíos la moral se basa en la ley de Moisés, pero mucho más allá de entenderle como la ley de Moisés, debemos comprender que fue directamente las leyes de Dios, sí, lo que Dios le reveló a Moisés para que puedan, como tal, tener un estilo de vida más estratificado, un estilo de vida más estructurado, más tranquilo, mucho más pasivo, porque recordemos que lógicamente en todo este contexto histórico tiene mucha importancia y tiene mucha relevancia lo que fueron los, los constantes enfrentamientos bélicos, las constantes guerras, muertes, muchas personas que tuvieron una influencia directa con los elementos negativos bélicos. Entonces, prácticamente lo que se buscaba era tener una sociedad mucho más estructurada, mucho más estabilizada. Es así que después de todo este suceso y de todo este recorrido que siguen las civilizaciones, nace una nueva nación. Pero Moisés nunca entró a Canaán, murió antes de que las 12 tribus conducidas por Josué conquistaran la tierra prometida a Abraham y a su descendencia. Transcurría el siglo XII antes de Cristo. Desde entonces los israelitas adoptaron el sedentarismo, fundaron pueblos y ciudades. Cada tribu era gobernada por un juez que era un líder militar y a su vez también un líder religioso, siendo uno de ellos Sansón y el último Samuel, para cuya época habían pasado 400 años sin que Israel tuviese un liderazgo central, sino que directamente estaban liderados por las personas que tenían algún grado de importancia dentro de esta realidad. En Israel también específicamente existe un lugar bastante importante tanto para la religión como para los hechos turísticos, que es considerado como el Muro de los Lamentos o el Muro de las Lamentaciones. En este caso, el Muro Occidental, o conocido como el Muro de las Lamentaciones, es un resto arqueológico del antiguo Templo de Jerusalén y principal lugar sagrado para los judíos en Jerusalén. Pero prácticamente este Muro de los Lamentos tiene un trasfondo histórico bastante importante y bastante interesante que detalla y narra muchos de los elementos con los cuales los judíos tuvieron que enfrentarse, con los cuales la sociedad prácticamente hebrea tuvo que tener un encuentro, y por ello es que es muy significativo este Muro de los Lamentos para la religión, para el monoteísmo, para las tradiciones básicas, para las tradiciones relevantes dentro de Jerusalén.
Por ello, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre a qué se refiere y cuál es el trasfondo histórico de el Muro de los Lamentos. Vamos a ver, chicos, por favor. ¿Quién construyó esta pared o este muro llamado Muro de los Lamentos? ¿Para qué servía? ¿Qué finalidad tenía? ¿Cuál es la intención de aquella persona que construyó este lugar? ¿Siempre fue sagrado el Muro de los Lamentos? Vamos a responder una a una cada una de esas preguntas. En primer lugar, ¿quién construyó el Muro de los Lamentos? Hasta recientemente, diría hasta el año 2010, 2011, se consideraba que el rey Herodes el Grande, aquel gran rey, llamado rey de los judíos, por cierto, nominado por el Senado de Roma en el año 37 antes de nuestra era, y que reinó hasta el año -4, es decir, hasta el año 4 antes de nuestra era, fue el que construyó el templo sagrado de Jerusalén. Y digo construyó porque había antes un templo, es decir, detrás de esta pared estaba el templo sagrado. Pero era un templo simple, diría humilde, modesto, y lo que hizo Herodes es construir una genialidad de la arquitectura, transformar ese templo modesto en una estructura suntuosa, llegando a ser, como dije en un video anterior, una de las estructuras sagradas más lujosas e importantes del mundo antiguo. Y Herodes el Grande, él necesita, para hacer su gran obra, levantar el piso, es decir, atrás de esta pared, el Muro de los Lamentos, está el Monte Moriah. Él va a elevar el nivel del suelo, construir una explanada para elevar el templo. Además va a expander el lugar o el espacio destinado a la parte no cúltica, es decir, a la parte no ritual. Es decir, toda la parte donde, por ejemplo, en la área sur, donde personas no judías también podían entrar. Es decir, va a ser una construcción megalómana. Y para eso necesita muros de contención, paredes fuertes, tanto de sur, de oriente, de occidente y de norte, para que puedan de alguna forma asegurar toda esa magnánima obra que estaba construyendo dentro, es decir, en el área del templo. Lo que sí es que en el año 2011 se encuentran en el muro occidental, y les recuerdo que el Muro de los Lamentos es una parte nomás del muro occidental. El muro occidental se extiende desde el sur hacia el norte por 488 metros. La parte considerada sagrada tiene apenas 60 metros. Pero el muro occidental está también aquí, lo podemos ver inclusive por aquí muy cerca, está en lo que se llama los túneles del muro, es decir, todo ese muro occidental continuaba. Y en el año 2011, como dije, se encuentran monedas en la parte suroccidental del muro, monedas que fueron acuñadas en el año 20, es decir, 20 de nuestra era, es decir, unos 24, 25 años después de la muerte del rey Herodes. Y ahí los historiadores y arqueólogos concluyeron que no fue Herodes solo él que construyó toda esta obra magnánima. Es decir, que probablemente siguieron sus hijos, sus nietos, inclusive se encontraron monedas de la época de Agripas, su nieto, y además un detalle muy importante. Tal vez ustedes recuerden que en el Evangelio de Juan hay un pasaje donde Jesús profetiza, o mejor dicho, no es que profetiza, pero dice que él es capaz de destruir el templo y en 3 días reconstruirlo. Lo que los discípulos de él dicen, pero maestro, llevó 46 años construir este templo. Y de repente ese versículo del Evangelio de Juan recibe tal vez una perspectiva histórica que hasta ese momento los historiadores no lo tomaban tal vez como un dato histórico. Resumiendo, el rey Herodes fue el que inicia la construcción, esta gran reforma de este suntuoso, magnánimo templo, pero fueron sus descendientes, hijos, nietos, tal vez bisnietos, que continuaron construyendo y reformando y ampliando esta gran obra llamada el Templo de Jerusalén. En el Talmud hay una frase que dice lo siguiente: quien no conoció el templo de Herodes, no conoció templo tan bello en su vida. Y para los que no saben, los judíos
detestaban a Herodes. Sin embargo, le guardaron un párrafo en el libro, uno de los libros sagrados del judaísmo, como es en el Talmud, para elogiar la gran obra de Herodes el Grande. Bien, entonces es así como se nos explica el trasfondo no solamente de la construcción de este famoso templo y de este muro tan importante, sino también cómo tienen que ver hechos históricos y personajes importantes a partir del desarrollo del mismo, del desarrollo y producción de la cultura y del desarrollo de todas estas sociedades, ¿sí? Bien, chicos, muchas gracias por haber asistido a la clase del día de hoy. Les dejo para que sigan a su siguiente hora.